sobre todo que traten por lo menos de aprenderse, esto sí va a ser memoria, esto sí requieren sí o sí memoria, por lo menos la duración de las ondas, ¿vale? Que eso es importante, porque cuando vean ustedes más adelante, cuando estén, ahorita no vamos a ver mucho de eso, pero cuando ustedes pasen por medicina interna, por ejemplo, van a darse cuenta que una onda P un poquito más prolongada, que si está mellada, puede indicar una patología valvular, porque como consecuencia de la patología valvular, las aurículas pueden hipertrofiarse, pueden aumentarse de tamaño, pueden quedar picudas, pueden quedar como forma de una M, y eso lo denominamos, por ejemplo, mellado. La P mellada o la P con forma de M, decimos que es una P mitral porque quiere decir que la aurícula izquierda está hipertrofiada secundaria a una patología de la válvula mitral, en este caso sería a una calcificación o una estenosis de la mitral, mientras que cuando vemos una onda P muy picuda, es decir, que tiene no una forma bonita, como por ejemplo la que vemos nosotros acá en los electros, que es una forma así como si fuese un triángulo, pero bajito, aplanadito, sino que vemos una onda P muy, muy picuda, que es muy alta y picuda, lo que nos indica es que hay una posible hipertrofia de la aurícula derecha, y eso muy probablemente secundario a un problema, porque hay una estenosis de la tricuspidia o porque hay, por ejemplo, una estenosis de la pulmonar y hay hipertensión pulmonar. Entonces, por eso a esa P así picuda se le conoce como P pulmonar, mientras que una P mellada se le conoce como una P mitral, ¿sí? Comúnmente, como una mnemotecnia para que siempre los guíe tratando de recordar esas alteraciones, ¿vale? Esa parte sí es importante, por lo menos estos datos básicos sí es importante recordarlos, ¿listo? Y no hay otra más que aprendérsela. Por lo menos los principales, la P, el segmento PR o el intervalo PR, normalmente aprenden más el intervalo que el segmento. Entonces, el intervalo PR, la onda P y la duración del QRS. Por lo menos esas tres, mínimo, mínimo, sí traten de memorizarlas porque van a ser fundamentales para los diagnósticos que van a ver más adelante. ¿Listos? Ahora, bueno, esa parte sí la vimos ya esta mañana. Aquí, resulta que ustedes recuerdan que el corazón tiene unas ramificaciones por donde va ese flujo eléctrico, ¿cierto? ¿Sí la recuerdan? Vamos a Sí, ver si por señor, acá claro. la El tenemos. ADI. Exactamente. No, aquí no la tengo en esta diapositiva, pero vamos a ver si aquí no. No, no la tengo en la diapositiva. Entonces, tenemos normalmente una división, ¿sí? Aquí tenemos el nodo aurículo ventricular que va a estar, digamos, aquí en esta pequeña porción. Aquí estaría la comunicación. Luego bajaría un haz de His que finalmente va a dar unas ramificaciones. Una rama, en este caso hacia el ventrículo izquierdo, y una sola rama hacia el ventrículo derecho, ¿vale? Cuando tenemos alguna alteración en alguna de estas ramificaciones, porque no hay un paso eléctrico adecuado, vamos a ver que igual ese corazón se tiene que contraer. Entonces le va a llegar voltaje por otros lados, lo cual va a generar una repercusión en el cambio de las formas de las ondas, ¿sí? ¿Por qué? Porque por lo menos hay una pequeña despolarización de un segmento y luego una despolarización de otro segmento por parte del voltaje que ingresó por otro lado y no directamente por el haz de His, lo cual genera otra segunda onda que nos hace ver, por ejemplo, esta melladura, ¿sí? Esto en el caso del bloqueo de rama derecha. Y a su vez vamos a ver alterado lo que le decíamos hace un momento. ¿Qué es lo primero que vamos a alterar cuando hay un enletecimiento en el flujo eléctrico? Va a haber un retardo, ¿cierto? Un retraso en el flujo eléctrico. Ese retraso quiere decir que todo el proceso de despolarización del ventrículo se va a tardar más. Por ende, el QRS va a tender a ser más amplio en tiempo. Por ende, va a durar más de 120 milisegundos. Entonces, aquí hay un ejemplo. Vamos a ver cuánto dura este. Aquí hay. Aquí empieza un cuadrito, dos cuadritos, tres cuadritos y más o menos tres cuadritos y medio.
un poquito más de 3 cuadritos y medio. Eso quiere decir que aquí hay más de 120 milisegundos. Entonces ahí cumplimos el primer bloqueo, el primer criterio. Tanto para el bloqueo de rama izquierda como para rama derecha, el primer criterio es que esté prolongado en el tiempo. Ahora, ¿cómo vamos a saber si es de rama izquierda o rama derecha? La rama derecha la vamos a ver nosotros en estas derivadas. Y la rama izquierda la vamos a ver en estas derivadas. B5, B6, D1 para rama izquierda y en este caso vamos a ver B1, B2 para la rama derecha. Entonces, el patrón típico que ustedes van a ver que después de que lo vean, usted dice, ah, no, esto es esta melladura. Por lo mismo, porque como hay un retraso en el voltaje, vamos a ver que una parte del ventrículo se despolariza por el haz, pero hay otra que llega el voltaje a través de otras vías, a través de unas comunicaciones entre las mismas células miocárdicas, y ya sabemos que la comunicación de célula cardíaca a célula cardíaca es más lenta porque precisamente no tienen las mismas características de conducción que tienen las células especializadas del sistema de conducción. Por eso es que al ser más lentas, se retrasa un poquito el proceso de despolarización y por ende se alarga el tiempo. Y aquí vemos nosotros significativamente cómo se alargó ese tiempo. Hasta acá. Vemos cómo se alargó ese tiempo, se prolongó ese tiempo. Como se prolonga el tiempo, decimos que hay un retraso en la conducción y por ende un bloqueo, que cuando sucede en la rama, en la B1, vamos a ver que es de rama derecha por la localización que tienen las derivadas. Y cuando vemos el bloqueo, que en este caso, vamos a ver, así como vemos B1, B6 es como el complemento, la contraparte. Entonces aquí nosotros vemos que el complemento, la contraparte, vamos a ver que hay una onda R ensanchadita y una S ensanchada. Aquí tenemos la contraparte, una onda R pequeñita y acá una onda S pequeñita, pero con la característica de que el tiempo está aumentado. Hay un aumento en el tiempo de los QRS, ¿sí? Y eso es lo que determina el bloqueo de rama derecha. Ahora, la rama izquierda tiene las mismas características. El primer ejemplo, el primer ítem que tenga el tiempo, el criterio de tiempo. Ese es el más importante. Luego viene el patrón de onda. Nuevamente, el patrón de onda de rama izquierda es muy parecido, pero invertido en los lugares. En este caso, en donde en la rama derecha veíamos la melladura, aquí vamos a ver una onda S profunda, una onda S grande. Y en B6, que era donde veíamos acá, una R un poquito más grande y una S profunda y ensanchada, aquí vamos a ver el patrón de melladura, es decir, vemos invertido el sitio en donde se ve prolongado. Y acá vamos a ver nosotros esto. Miren la duración que tiene acá hasta acá. Si ven, hay una duración significativa. Entonces cumplimos con el primer criterio que es la duración. Segundo, el patrón de onda se modifica. Vamos a ver una melladura. Este es el patrón más completo. A veces no vemos la melladura, sino a veces simplemente vemos una onda R ensanchada. O aquí también a veces vemos una onda S ensanchada y aquí una onda R ensanchada, perdón, acá y acá una onda S ensanchada. ¿Sí? A veces nosotros no vemos el patrón así tan bonito que ese patrón que todos quisiéramos encontrar, sino que a veces simplemente vemos en el patrón bloqueo de rama derecha, vemos aquí una onda R ensanchada y aquí una onda S ensanchada. Y en el de rama izquierda, a veces la melladura, a veces simplemente vemos una onda R ensanchada y ya. No vemos la melladura así bonita, ¿sí? Pero es algo a tener en cuenta. Y en este bloqueo de rama, a veces se puede presentar una elevación del S3 que se puede ver por el ensanchamiento de la onda y el flujo eléctrico. Eso simularía como si hubiese una elevación del punto J, pero en los casos donde hay un bloqueo de rama derecha, no hay que dejarse guiar fácilmente porque se vea el punto J un poquito elevado, sino que hay que aplicar unos criterios, porque digamos con el paso del tiempo, un bloqueo nuevo de rama puede significar que hay un evento coronario, ¿sí? Es decir, un bloqueo de rama quiere decir que de pronto hay una arteria se tapó y ¡pum! Bloqueó aquí la rama derecha.
¿sí? Porque se dañó el músculo y se dañó justo este pedacito y se bloqueó el flujo eléctrico. E incluso si el paciente, tenemos algún electrocardiograma de un control reciente, sobre todo los pacientes que ya tienen controles médicos en las mismas instituciones, y el último electrocardiograma que se hizo hace 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, estaba normal, y ahora llega con el cuadro de dolor, doctor, me duele el pecho, con todo el cuadro clínico sugestivo de un evento coronario, le hacemos el electro y vemos que hay un bloqueo de rama izquierda, por ejemplo, un bloqueo nuevo de rama izquierda. Anteriormente decía, no, bloqueo nuevo es igual a infarto. Y sí, puede pasar, pero ahora, cuando el paciente nos llega y nosotros no sabemos si el paciente, si ese bloqueo es nuevo o no, y resulta que el bloqueo de rama izquierda a veces puede elevar un poquito el ST y simular que hay una elevación del ST como si hubiera un evento coronario tipo infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Entonces, como ya nos dimos cuenta que el bloqueo de rama izquierda puede generar una pequeña elevación que simula eh, una elevación del ST, pero que si usted lo mira detenidamente no es una elevación, sino que simplemente es que el punto J se desplaza, se ve, pareciera estar desplazado por la onda, entonces hay que aplicar unos criterios y eso se llaman criterios de Esgarbosa. ¿Listo? Ahorita no los vamos a ver ni se los voy a preguntar, pero sí cuando ustedes estén en práctica clínica, ya cuando estén en séptimo semestre, por lo menos en medicina interna, deben saberlo. Entonces, hace un momento vimos los criterios de Sokolov o criterios de hipertrofia ventricular en la izquierda y ahora vemos los criterios de Esgarbosa para determinar si ese infarto, esa elevación del ST, si es significativa para infarto o si simplemente es por la elevación del ST. ¿Listo? Perdón, si simplemente es por el bloqueo de rama izquierda. ¿Vale? ¿Qué otra característica tiene? La onda R obviamente está ensanchada en D1, lo que les decía ahorita, en D1 ABL, B5 y B6. Aquí, ¿por qué D1 y ABL? Porque son las ramas con las que me permiten, perdón, las derivadas con las que me permite ver la cara izquierda. Y ausencia de onda Q, porque como no hay un flujo eléctrico normal, no se va a ver una onda Q en B5 y B6. Además de que una deflexión intrínsecoide mayor a 60 en B5 y B6. ¿Quién sabe qué es una deflexión intrínsecoide? ¿Qué creen ustedes que es una deflexión intrínsecoide? ¿Me oyen bien, muchachos? Sí, profe, sí se oye, sino que no tengo ni idea que es una depresión intrinsicoide. Ah, ok. Sí, es ese, profe. Bueno, una deflexión, si ustedes miran, el QRS vamos a buscar un electro normal, por ejemplo, en este caso, miren que el RS, la R, la onda R, normalmente tiene una amplitud de un cuadrito, máximo cuadrito y medio. Solo la R, ¿no? ¿Sí? Pero en el bloqueo de rama, miren esta característica. La R se amplía más de un cuadrito y aquí es donde vamos a ver esto. Miren la R. Se amplió a más de 2 cuadritos. Eso quiere decir, la deflexión intrínsecoide hace referencia a que la onda R se amplía. En este caso, se amplía en B5 y B6 más de 60. Eso quiere decir que se amplía más de cuadrito y medio, porque recuerden que cada cuadrito son 40 milisegundos. Entonces, la onda R, que normalmente tiene un cuadrito y máximo cuadrito y medio, cuando hay un bloqueo de rama izquierda, esa deflexión intrínsecoide, es decir, esa onda R se amplía a más de 60 milisegundos, a más de cuadrito y medio. En este caso tiene 2 cuadritos. Aquí hay 2 cuadritos y medio, casi 3 cuadritos prácticamente. 3 cuadritos prácticamente son, en este caso hay más. Aquí hay uno, porque aquí prácticamente todo el complejo es solo una R. Entonces ahí, aquí empieza 1, 2, 3, casi 4 cuadritos. Es decir, tiene 160 milisegundos. Y esos 160 prácticamente son de la misma onda R. Entonces, la deflexión intrínsecoide de la R en este caso tiene más de 60, sí. ¿Por qué? Porque tiene una R súper ancha que prácticamente ocupa todo el tiempo del QRS y que a su vez tiene más de 120 milisegundos. ¿Listo? Entonces recuerden, primer criterio, tiempo. Primer criterio, el tiempo. Y segundo criterio,
la onda, las características de la onda, las variaciones de la onda, que cuando es de rama derecha las vamos a ver ¿en dónde? En B1 B1, o B1 B2. y B2. Ajá. Y cuando son de rama izquierda las vamos a ver en B5 B5 o y B6. B6, 16. en estas dos. ¿Listo? Entonces, ¿claros hasta ahí? Más o menos me comprenden lo que es un bloqueo de rama derecha y un bloqueo de rama izquierda. Sí, profe, comprendido. Listo, no olviden. Primer criterio, tiempo. Segundo, las características de la onda, es decir, un patrón. A eso es lo que le llaman patrón de bloqueo. Patrón de bloqueo de rama izquierda y patrón de bloqueo de rama derecha. ¿Listo? Esos son los patrones de bloqueo. Estos son los de rama derecha y estos son los de rama izquierda. Ahora, resulta que a veces ustedes pueden ver el patrón de bloqueo. ¿Sí? Ustedes ven la onda mellada y todo, súper. Pero no cumple el criterio de tiempo. Es decir, se ve el patrón como si fuera bloqueo, pero cuando ustedes miran el QRS, tiene menos de 120, es decir, tiene menos de 3 cuadritos, casi que dentro del rango normal, o dentro del rango normal porque tiene menos de 120. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Qué se No, les señor. ocurre? Eso se llama bloqueo incompleto de rama. Puede haber bloqueo incompleto de rama derecha. ¿Por qué incompleto? Porque a pesar de que tiene la onda con las características típicas del bloqueo, no cumple el criterio de tiempo. Además de que el bloqueo de rama izquierda normalmente me va a tender, los bloqueos de rama normalmente van a tender a desviar el eje hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Listo? De acuerdo al bloqueo de rama, ¿vale? Pero lo principal siempre va a ser el tiempo, define si es bloqueo o no. Pero a veces cuando no se cumple el tiempo, sin embargo, sí está el patrón de onda característico, pero al no cumplir el tiempo, entonces se denomina que eso es un bloqueo incompleto de rama, bloqueo incompleto de rama derecha o bloqueo incompleto de rama izquierda. ¿Listos? Ahora, Profe, dígame. qué buena, profe. Y bueno, en esos bloqueos incompletos de rama, ¿se tratan tal cual como se tratan los bloqueos completos o tienen un No, tratamiento en diferente? esos bloqueos hay que ver. Si el bloqueo es secundario, un evento coronario, pues hay que manejar el evento coronario. Si se puede poner un stent, se pone, se hace la trombolisis si es secundario a eso, ¿sí? Pero si es un bloqueo ya secundario a un defecto del corazón, es decir, a un problema ya crónico, sí, no hay, digamos, un bloqueo significativo, es decir, no hay un bloqueo auriculoventricular o un bloqueo de rama izquierda que de pronto esté generando bajo gasto cardíaco y que a su vez esté sumado a un bloqueo auriculoventricular o que esté generando alguna predisposición hacia las taquiarritmias. Si no cumple ninguno de esos criterios que acabo de mencionar, se deja quieto. De lo contrario, si de pronto está predisponiendo taquiarritmia, si hay una cardiopatía dilatada, si es un paciente que tiene un bloqueo de rama con un bloqueo AB y aparte tiene predisposición a valvulopatías o a cardiopatía o que tiene falla cardíaca, es decir, ya tiene una insuficiencia cardíaca y tiene ese bloqueo, a veces, dependiendo de la indicación y el paciente, cumple criterios o para implante ya no de un marcapasos como el bloqueo de rama, perdón, como el bloqueo auriculoventricular. Ya cuando hay bloqueo de rama, hay falla cardíaca, hay valvulopatía y hay riesgo de arritmias, ya se puede colocar. Si no hay riesgo de arritmias, un cardio resincronizador, si el paciente de pronto para hacer cierta prevención de arritmias o que tenga riesgo de muerte súbita. Y si eh, si ha presentado episodios de taquiarritmias, se coloca un cardiodesfibrilador. ¿Listo? Eso lo van a ver ustedes en la guía de falla cardíaca cuando estén en medicina interna. Son las indicaciones. Obviamente, antes de pensar en los equipos, debe cumplir unos criterios, que tenga al menos 6 meses de antigüedad del manejo, que se haya optimizado el manejo farmacológico y que pese a eso no se haya logrado estabilizar o que haya generado taquiarritmias ventriculares y que tenga riesgo de una predisposición a una taquiarritmia ventricular, lo cual ya como lo dijimos esta mañana,
una taquiarritmia ventricular es un riesgo altísimo de muerte súbita, ¿sí? Entonces, en esos casos se tiene criterios para una indicación de un implante de un dispositivo. ¿Listo? Puede ser cardiodesfibrilador o cardioresincronizador dependiendo del caso específico. Vamos a ver que normalmente hay 3 dispositivos. El marcapasos. El marcapasos, que consiga acá. El marcapaso normalmente es un pequeño dispositivo acá, que saca un solo catéter y llega hasta acá y saca un solo filamento, un solo cablecito y se salta el nodo AB para ir dando el impulso a los ventrículos y ayudarlos. El cardiodesfibrilador a veces tiene 2 cablecitos, uno auricular y uno ventricular, que me va a dar a una pared y el otro a la otra. El cardioresincronizador tiene 3 cablecitos. ¿Listo? Ahorita le busco una imagen para que ustedes lo vean un poquito más bonito, ¿vale? Pero dependiendo de la indicación en los pacientes con falla cardíaca, con riesgo de exposición o predisposición a arritmias cardíacas y que tenga un bloqueo, en este caso uno de rama de izquierda, podría ser candidato a un implante de estos, solo en esos casos. Si el bloqueo de rama no está generando una repercusión hemodinámica y es algo crónico, lo dejan quieto, la mayoría Ok, de las profe, veces. gracias. ¿Listo? Igual en medicina interna y van a ver las indicaciones específicas de cada uno de estos, ¿listo? Pero pues para eso les falta todavía un poquito más porque hay, digamos, unos conceptos que es necesario que ustedes manejen para poder comprender el tema un poquito mejor. Entonces eso ya lo van a ver ustedes cuando estén en un nivel, digamos, un poquito más avanzado del programa, ¿vale? Pero sí tengan en cuenta que existen este tipo de equipos y que se indicaciones en casos muy específicos, ¿vale? Ahora, como les dije hace un momento, la rama izquierda tiene 2 ramitas. Una rama de arriba, que la denominamos nosotros, ¿cómo la denominamos a esta? Anterosuperior, no se les olvide, la rama anterosuperior. O una posterior inferior, o algunos dicen superior e inferior, otros le dicen anterior y posterior, pero normalmente las denominamos con los dos, anterosuperior, posterior inferior. Y esos fascículos, esas 2 ramitas se llaman fascículos, y esos fascículos se pueden bloquear. Ahora, ustedes recuerden el corazón cómo está ubicado, ¿sí? Resulta que cuando se bloquean, por ejemplo, la rama de arriba, de uno, ¿qué parte del corazón dijimos que nos veía? Este es el corazón. De uno, la derivada de uno, miren lo que está viendo. Acá, está viendo la cara izquierda, ¿cierto? Lateral. De 2, ¿cuál derivada ve? Inferior. La parte más inferior. Y de 3, miren a dónde nos También ve. una parte inferior. Ajá. Ahora resulta que, y ahora, aparte de eso, vamos a ver ABL, ABF y ABR. Miren, ABF nos ve la parte inferior, la parte de abajo. ABL, a ver, evidentemente, una parte izquierda y ABR nos va a ver la parte derecha, ¿cierto? Porque eso es lo que dijimos que exploraba cada una de las derivadas. Recuérdenlas aquí. Mírenlas. Ventrículo izquierdo, pared diafragmática, corazón derecho, corazón, ventrículo izquierdo y pared diafragmática. ¿Listo? Esta parte, asimílenla. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a explicarles por qué este bloqueo. Entonces, si tenemos un bloqueo anterosuperior, es decir, la ramita que está acá arriba se bloqueó, T1 va a ver acercar en todo momento la onda. Miren cómo es un ritmo normal. D1 en todo momento la va a ver acercar, ¿sí? Va a ser normal que D1 la vea acercarse. Entonces D1 no tiene ninguna alteración, porque D1 está viendo en todo momento acercar la onda. D2 ya empieza a mostrar una alteración. Miren D2 como es normalmente. Sigue siendo positiva, porque D2 también va a ver acercar la onda, ¿sí? Va a ver el vector. Pero resulta que cuando se bloquea la rama anterior superior,
Recuerden que D2 está viendo como de abajo hacia arriba, ¿cierto? D2 está ubicado por acá, en esta partecita del corazón. Aquí estaría D2. Es decir, D2 casi siempre va a ver el vector acercarse. D1 está aquí. Aquí vamos a ver D1. Y D1 va a ver el vector acercarse. Cuando el vector se acerca a ambos, vamos a ver unas ondas positivas. Por eso en el electro normal, acá están ambas positivas. Pero cuando hay un bloqueo de rama anterior, resulta que D2 que está acá no solamente lo ve acercarse, sino que como esta parte del ventrículo no se está despolarizando porque esta parte de acá está viéndolo acercar y D1 lo ve acercar, pero no lo está viendo acercar por este lado, sino que se va a acercar, se va a despolarizar por acá. Entonces, D2 sí va a tener una alteración. ¿Por qué? Porque D2 va a ver venir el vector hacia acá y luego este vector va a subir, va a hacer este recorrido, porque el voltaje que llegó acá va a subir a despolarizar este segmento que no estaba despolarizado porque no le llegó el voltaje por la parte superior. Entonces, D1 en todo momento lo va a ver acercar, ya sea que el voltaje llegue por este lado o ya sea que llegue por abajo, D1 en todo momento va a ver el voltaje acercarse. Entonces, D1 va a estar positiva. Pero D2, que estaba positiva porque en todo momento iba a verlo acercar, en el caso del bloqueo anterior superior va a ver que se acerca, pero a su vez, aparte que se acerca, va a ver también que se aleja porque el voltaje va a empezar a hacer este recorrido como una U. Va a bajar, pero también se va a subir para despolarizar esta parte del corazón que no se alcanzó a despolarizar porque estaba bloqueado esta ramita. Entonces, como la ve acercarse y la ve alejarse, miren, lo ve acercarse y luego lo ve alejarse. Entonces, D2 va a tender a tener esa onda isobifásica. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Que el eje se va a ir desviado a la izquierda. ¿Por qué? Porque si el flujo eléctrico ya no va por este lado, sino que ahora va a haber más flujo eléctrico de acá y luego sube, es como si el vector que normalmente iba más hacia abajo, el vector ya no va a estar hacia acá, sino que el vector va a tender a hacerse más horizontal y por ende se va a ver desviado. La onda R dominante en D1 y ABL, ABL decimos que ve en D1 y ABL. ¿Por qué? Porque ABL está viendo el ventrículo izquierdo. Entonces, obviamente ellos van a ver que se acerca el vector. Listo, sale. Onda S profunda en D2, D3 y ABF. Perdón, aquí era D3. ¿Listo? D2, D3 y ABF. ¿Por qué? Ya vimos que en D3, ¿por qué? Porque en D2 y D3 por lo mismo. Porque como el vector llega hasta acá y se aleja, en D3 se va a ver aún más profunda. ¿Por qué? Porque D3 está por aquí abajito. Entonces D3 va a ver el vector poquito, pequeñito llegar, pero lo va a ver más tiempo alejarse. Por ende, la onda S de D3 va a ser más profunda. Es por este flujo eléctrico que tiene el corazón. Desplazamiento de la zona de transición. ¿Qué es la zona de transición? La zona de transición es cuando vemos las ondas isobifásicas. La onda isobifásica normalmente siempre la vamos a ver nosotros en B13 y B4. ¿Se acuerdan que yo les dije la vez pasada? La mayoría de las veces la onda isobifásica se va a ver principalmente en B3, así como está acá. Miren que B4 ya es predominantemente positiva, mientras que la más isobifásica es B3. Cuando hay un bloqueo de rama, se desplaza la onda isobifásica. Ya no la vamos a ver en B3, a veces la vamos a ver en B4 o incluso podríamos llegar a verla casi en B5 todavía isobifásica. Eso quiere decir que se desplaza la zona de transición, que la zona en donde la onda es isobifásica se desplaza un poquito más abajo. Y ahora, la deflexión intrínsecoide en D1 y ABL quiere decir que la onda R normalmente se hace un poquitico más anchita de lo habitual, pero no cumple el criterio del bloqueo de rama izquierda todavía, ¿sí? Recuerden que el bloqueo de rama izquierda es cuando se bloquean los dos haces, pero como ya hay uno de los haces bloqueados, entonces la onda se hace un poquito más ancha de un cuadrito y se acerca a ese cuadrito y medio, pero no lo supera, ¿vale? Porque si no, sería un bloqueo de rama completo. Aquí estamos hablando solo del fascículo anterior. Entonces, esa es la razón por la que se ve
de esta forma el mi bloqueo anterior. Ahora el posterior, hay una desviación del eje a la derecha, porque ahora pasa lo contrario. Vamos a hacer algo aquí. Listo. Ahora pasa lo contrario. Ahora tenemos nuevamente el corazoncito acá. La división. Y ahora resulta que lo que se está bloqueando es la rama inferior, la ramita que está aquí abajo. Ahora vemos, D1 dijimos que siempre lo veía acercarse, ¿cierto? Ahora resulta que D1 cambia, porque si la ramita de aquí abajo no le está llegando el vector este de voltaje directo hacia acá, porque está bloqueado, ¿por dónde le está llegando el voltaje? ¿Por dónde le está llegando la electricidad para despolarizar esta parte del corazón? ¿Sí ven el puntico, cierto? ¿Por dónde le va a llegar el voltaje para despolarizar este pedacito del corazón? Por la parte ¿Me oyen, izquierda, ¿no? muchachos? Por el otro. Ah, sí, sí me oyen. Resulta que, como hay un bloqueo de esta rama, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un vector que va a ir a despolarizar este pedacito por la rama superior. Y después de que se despolariza este pedacito, luego baja a despolarizar esto de abajo. Entonces, el vector va a hacer esto. Llega hacia arriba y luego desciende. Recuerden que acá está D1. ¿Listo? Acá está D1. Entonces, si el vector, si D1 ve que se acerca, pero luego se aleja, entonces D1 va a tener un pedacito positivo porque se acerca y una onda negativa porque ve el vector alejarse. ¿Cómo lo va a ver B2? Si B2 y B3 están aquí abajo, ellos en todo momento lo van a ver acercarse. En todo momento, ya sea por acá o por acá, van a ver que se está acercando el vector. En todo momento, P2 y D2 y D3, como están en la parte inferior, en todo momento van a ver el vector acercarse. Entonces, la onda en la derivada representativa que me va a mostrar cuando hay un bloqueo es, cuando el bloqueo es positivo inferior, va a ser el cambio significativo, lo van a ver en B1. Mientras que cuando el bloqueo es antero superior, el cambio lo vamos a ver en D2 y D3. ¿Listo? Por eso es que aquí, en este caso, vemos nosotros el bloqueo, la diferencia significativa es acá, en D1. En D1 es donde vemos la onda porque vemos este vector y este vector. Entonces vemos un pedacito positivo, un pedacito negativo, lo vemos acercar y luego se aleja. Entonces vemos que se acerca y luego se aleja. Por eso vemos esta derivada básica. D2 y D3 en todo momento están acá, entonces en todo momento están viéndolo acercarse, el mismo vector. Entonces, como lo ven acercar, tienen unas deflexiones positivas. ¿Listo? Entonces, ahí está el primero. Entonces, la desviación del eje a la derecha, claro. En este caso, el eje se desvía a la derecha. ¿Por qué? Porque acá dijimos que se desviaba a la izquierda porque el voltaje iba a ser así, hacia acá y luego subía. Entonces, el vector inicialmente iba a ser que estaba así, iba a aumentarse, a subirse. Entonces, el vector se iba a ser un poco más horizontal y tendía a desviarse hacia acá. El vector que inicialmente es así, va a aumentarse hacia allá, entonces el vector puede pasar a estar así o inclusive así. Mientras que cuando el bloqueo es de rama izquierda, perdón, cuando el bloqueo es posterior inferior, lo que se está despolarizando, que se está enlenteciendo es acá, entonces el voltaje va a llegar así, primero para acá y luego baja. Entonces, al bajar el voltaje desde acá hasta este lado, ¿qué va a pasar con el eje? El eje que normalmente viene en este sentido, el eje se va a correr y al correrse el eje se va a correr hacia este lado. Entonces, eso hace que se desvíe hacia
la derecha y acá se desvía hacia la izquierda. Entonces, bloqueo de fascículo anterior va a tener alteraciones en D2. La principal que ustedes van a ver va a estar en D2 y D3. Posterior inferior, la principal alteración va a estar en D1. Y obviamente también en ABL, porque aquí vamos a ver ABL y miren ABL aquí donde está. ABL dijimos que casi siempre acá iba a ser positiva. Miren ABL en este caso cómo es. Positiva, normal. Aquí dijimos que es predominantemente positiva, pero como aquí ya vemos que el ventrículo izquierdo, ABL, también está aquí cerquita a D1. Entonces, como D1, al igual que D1, tiene una deflexión prácticamente casi isobásica, resulta que ABL va a experimentar algo similar, solo que ABL va a verlo alejar más todavía, porque va a ver el ventrículo desde más lejos. Entonces, ABL va a ser negativa. Entonces, por eso nosotros acá vamos a ver primero el eje desviado hacia la derecha. Segundo, D1 y ABL dijimos que tiene unas ondas S profundas, van a ser negativas. D2, D3 y ABF van a tener unas ondas R dominantes, porque ellos van a ver en todo momento acercar. D2, D3 y ABF en todo momento va a ver acercar la onda. Y hay ausencia de onda Q en D1, ABL, B5, B6. No vamos a ver ondas Q en las derivadas de acá, ni tampoco vamos a ver ondas Q en estas precisamente por lo mismo, porque no se va a dar esa pequeña onda Q de la deflexión que va a dar a veces el vector que va hacia el septum, sino que en todo momento le va a llegar el voltaje por este lado. ¿Listos? Sí, más o menos me logré hacer entender, muchachos, en estas dos partes. Sí, profe, sí está entendible, está trabajable. Listo, excelente, muchachos. Ahora vamos a volver a ver esto. Ritmo sinusal. Onda P. QRS. Onda T. Recuerden que esas son las características del ritmo sinusal. No solamente que haya P, sino que una P sea precedida, en este caso, de un QRS, pero un QRS precedido de P, es decir, la onda P, luego viene un QRS y luego una onda P. Esas tres cositas tienen que estar. Aparte, que cumpla con la frecuencia entre 60 y 110. Si está por encima de 110, decimos que hay una taquicardia sinusal. Siempre y cuando se cumpla esta secuencia, decimos que hay una taquicardia sinusal. Y si está por debajo de 60 y se cumple esta secuencia, decimos que hay una bradicardia sinusal. Bloqueo AB de primer grado, ya dijimos esta mañana, el tiempo está mayor a ¿cuánto? Profe, ¿puede repetir? Qué pena. ¿A cuánto debe estar el tiempo para decir que hay un bloqueo de El aurículo PR debe ventricular? estar más de 120 milisegundos, ¿no? No, el PR para decir que hay un Ah, bloqueo de primer grado. Mírenlo, 20, 20 a 20, en este caso, a 200 milisegundos o 0,2 segundos. Es decir, tiene que haber más de 5 cuadritos. Aquí evidentemente hay más de 5 cuadritos, entonces esto es un bloqueo AB de primer grado. ¿Por qué? Porque simplemente miren dónde está, miren dónde está, miren dónde está, miren dónde está. ¿Sí? Eso es un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Hay una prolongación del PR. El bloqueo de segundo grado MOVIX 1 se va prolongando lentamente hasta que ¡pum! No conduce. Entonces aquí vemos un PR ya ligeramente prolongado, pero no mucho. Aquí ya está extremadamente prolongado. Aquí ya se ve muy prolongado. Y aquí vemos una onda P que no conduce. Entonces la característica que aquí ya vemos una onda P que no conduce, eso nos está indicando que hay una onda P que no está conduciendo y que se ha ido prolongando progresivamente. Entonces, esa es la principal característica que tiene el bloqueo AB de segundo grado MOVIX 1, un aumento progresivo del tiempo de duración del PR hasta que llegue una P que no conduce. Entonces, mire, normal, alargadito, no condujo. Aquí, de hecho, la onda P puede estar a veces metida acá
porque ya hay un QRS que tomó la posición. Pero volvemos otra vez. Normal, alargadito, no condujo. Normal, alargadito, no condujo. Aquí hay otra P que no conduce. Otra vez normal, alargadito, no condujo. Y eso es un bloqueo de segundo grado, MOVIX 1. MOVIX 2, el tiempo del PR está conservado, pero hay una característica, que está conservado el PR, sin embargo, llega un momento donde la onda P no conduce. Entonces, normal, 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 no condujo. Normal, 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 normal. Y aquí adelante, en teoría, debería haber uno que no conduce. ¿Sí? Pero la característica es que llega un momento donde los PR están normales y luego uno que no conduce. ¿Y qué es lo que pasa? Si contamos de acá a acá, ¿cuánto hay? ¿Cuántos cuadritos? Hay 1, 2, 3 cuadritos grandes y uno pequeñito. 3 cuadritos grandes, lo mismo, simétrico. Ahora, ¿cuánto hay de acá hasta acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 2 cuadritos pequeñitos, que es exactamente el mismo tiempo del doble. Es decir, el espacio que hay de aquí hasta acá es el mismo que hay de acá a acá. Es decir, prácticamente estamos dando cuenta que el QRS que debería estar acá, como no se condujo, queda el espacio simétrico. Esto es un bloqueo AB de segundo grado, MOV 2. Y en el de tercer grado, como les explicaba esta mañana, simplemente la onda P va por un lado y el QRS por otro. Hay una completa pérdida de sincronía y a eso lo denominamos nosotros disociación. Es decir, está disociado las ondas P del QRS, completamente separadas. Y por eso vemos QRS acá. Y la otra característica es que normalmente la frecuencia cardíaca es muy lenta porque está generándose a partir del sistema de conducción inferior al bloqueo auriculoventricular, es decir, inferior al nódulo AB. Por ende, está a cargo de la haz de His. Y por eso vamos a ver frecuencias muy, muy lentas. Por ejemplo, en este caso vamos a ver cuánto hay de frecuencia. Vamos a ver una onda R bonita para que sea más fácil. No, vamos en esta que coincidió. 1, 3, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Hay 45, 46, 47, 48. Dividan por la regla de 1500, ¿cuánto les da de frecuencia cardíaca? Si decimos que tiene 48 cuadritos chiquitos. De hecho, tiene 49. Tiene 49 cuadritos chiquitos. ¿Cuánto les da de frecuencia? Nos da 30 latidos por minuto. ¿Listo? Aquí hay 30 latidos por minuto. Esto es un paciente que tiene un bloqueo AB de tercer grado. La fibrilación auricular, recuerden, no se ven las ondas P. Sin embargo, en algunos electros ustedes van a ver como unas ondas así, que parecen no como esta grande, no, así, como una sierra, bolitas de sierra, así, como unas bolitas de sierra, como este pedacito. Las pueden llegar a ver, no siempre, pero las pueden llegar a ver si la frecuencia está lenta y los deja ver. Pero a veces no, a veces simplemente lo ven así. Y la segunda característica, aparte de que no se ve la onda P, la segunda característica es que el ritmo, el RR es irregular. Entonces la distancia entre una R y la otra R son todas variables. En estos casos sí hay que contar por muestreo. Entonces vamos a empezar a contar nosotros, por ejemplo, desde acá. Vamos a contar desde aquí. O sí, bueno, aquí podemos empezar a contar, pero aquí como les dije, por muestreo pasa algo que la línea cuando está justo sobre esta, no sabemos si contarla o no. Entonces contemos a partir de la siguiente, a partir de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Cuántos complejos hay entre estos dos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y eso lo multiplicamos por 10. Por tanto, esta fibrilación auricular es una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. ¿Por qué? Cuando está en rango de taquicardia, es decir, cuando está por encima de 100, ya decimos que hay una fibrilación auricular con una respuesta ventricular porque los QRS son la frecuencia, en este caso, esta frecuencia es la frecuencia ventricular. Entonces aquí decimos nosotros que esta, pues no es una frecuencia de la despolarización de los ventrículos, ¿sí? Las contracciones ventriculares. Entonces cuando está por encima de 100 decimos que hay una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Cuando la respuesta ventricular se encuentra con una frecuencia entre 60 y 110, decimos que hay una fibrilación auricular con respuesta ventricular conservada, porque está en el rango del ritmo sinusal. Y cuando está por debajo de 60, decimos que hay una fibrilación auricular con respuesta ventricular lenta. ¿Listo? Nunca se les olvide, siempre que hay una fibrilación auricular, deben ponerle nombre y apellido. Nombre, fibrilación auricular. Apellido, con respuesta ventricular, que puede ser rápida si está por encima de 100, conservada si está entre 60 y 100, o lenta si está por debajo de 60. ¿Listos? Nunca se les olvide. Fibrilación auricular, deben colocarle siempre nombre y apellido. Fibrilación auricular con respuesta ventricular, rápida, conservada o lenta. ¿Listo? Taquicardia supraventricular, lo mismo, pero la diferencia es que aquí los complejos también son estrechos, pero los RR son regulares y a veces, en algunos, no en todos, van a haber una onda P, una onda T, y a veces alcanzarían a ver una onda P en medio del QRS y la T. Y eso es una onda anterógrada, esa es una característica de la taquicardia supraventricular, ¿sí? Entonces, siempre deben tener eso en cuenta. La taquicardia supraventricular normalmente no le van a ver ustedes la P. ¿Listos? Pero va a estar un poquito más simétrico. Miren bien el electro para que evidencien que efectivamente está simétrico. Esa es una de las características de isquemia y eso es lo que diferencia esto de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular sí no. La fibrilación auricular tiene un ritmo que es completamente irregular. Y aparte, esto de que es irregular, la taquicardia, la fibrilación auricular, no van a ver ustedes la onda P. En este caso, a veces podrían verla una onda retrógrada, como les decía, o una onda que está metida dentro del QRS o dentro de la onda T, entonces no se va a visualizar en este caso, pero sí tiene la característica que es regular. La fibrilación es irregular. Cuando la fibrilación auricular puede tener un RR regular, y lo dijimos esta mañana. ¿En qué momento? Vamos, muchachos, ¿qué pasó? Cuando tenía un bloqueo de tercer grado. Exactamente. Cuando la fibrilación auricular está cursando en conjunto, es decir, en ese mismo electro hay dos alteraciones, la fibrilación y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. En ese momento la fibrilación auricular tiene un RR regular. Taquicardia ventricular, a diferencia de la supraventricular, que aquí vemos los complejos estrechos, aquí los vemos anchos. Eso es una taquicardia ventricular. Que aquí vuelve y entra a ritmo sinusal, pero vuelve y hace taquicardia ventricular. A veces ustedes van a ver que los pacientes hacen eso. Hacen taquicardia ventricular, entran a sinusal y vuelven y hacen ventricular.
Pero aquí de las derivadas B1, B2, B3, pareciera como que muestras, de acuerdo a la derivada, pareciera haber un ritmo ahí como que se aproxima, pero miren que los complejos siguen siendo anchos. Entonces, sigue siendo taquicardia ventricular. Este ritmo no se les va a olvidar. La taquicardia ventricular la podemos dividir en una taquicardia ventricular con... eso lo van a mencionar ahorita los muchachos, que es cuando vemos la taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, es decir, que todos los complejos están muy parecidos o hay unos complejos que hay unos altos, otros bajitos, otros altos, otros bajitos, y eso lo denominamos una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Listo? Pero cuando los vemos así todos simétricos y bonitos, que son complejos anchos, es una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Listos? Preguntas, dudas, reclamaciones, sugerencias. Hablen ahora o callen para siempre. Todo claro, profe. Excelente. Me alegra. Ahora sí,